Este fue, mi gente, es John Atwood. En esta oportunidad tenemos que hablar de la decisión tomada por Donald Trump el día de ayer, 11 de agosto, que ha desatado una nueva histeria colectiva entre la izquierda en Estados Unidos. Están acusando a Trump de ser un dictador, un tirano, etc. Y la razón es porque ahora Donald Trump ha decidido tomar control por completo de Washington, D.C., de la capital del país. Esto después de que Donald Trump declarara una emergencia de seguridad pública y utilizara la sección 740 de la Ley de Autogobierno de D.C. Esto coloca el Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal, y también Donald Trump anunció el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional a la ciudad. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente asume tanto el control operativo directo sobre la policía local de D.C. y al mismo tiempo que despliega tropas federales a la zona. Pero hay que recordar un par de cosas. Primero, desde el punto de vista legal, Donald Trump tiene total y absoluto derecho a hacer lo que está haciendo, ¿okay? Donald Trump está en efecto utilizando las leyes acordes como estas están escritas para hacer lo que está haciendo. Recuerden, Washington D.C. no es un estado, sino es un distrito federal. La razón por la que la Constitución autorizó la creación de un distrito federal para que la capital estuviese allí es porque no querían que estuviese bajo control de ningún estado. Porque de esa forma pensaban que si evitamos que la capital esté en un estado cuyo gobierno pueda ser en un momento dado republicano o demócrata, quizás podemos evitar que esas influencias de ese partido que estaría gobernando ese estado, que sería la capital del país, donde estaría la sede permanente del Congreso, del presidente, de la Corte Suprema y las agencias federales, pueda en efecto estar influenciada por el partido que estuviese gobernando en un momento dado. Ahora, la realidad y la expectativa de lo que se pensaba hacer con DC han sido obviamente cosas muy diferentes. Sin embargo, debido a esto, en la Constitución se otorga al Congreso el poder de ejercer legislación exclusiva sobre D.C. Esto significa que el Congreso y por extensión el presidente puede anular decisiones locales, ¿okay? Básicamente significa que si el presidente decide que él va a tomar control de la zona, pues en efecto lo puede hacer, ¿okay? Ahora, también hay que recordar, hay un par de instancias anteriores en las cuales se han hecho cosas similares. Por ejemplo, en 1995, Bill Clinton y el Congreso, mayoría demócrata, creó la Junta de Control Financiero de D.C. debido a que existía una crisis de presupuesto en la ciudad. Esta junta anuló al alcalde y al consejo en asuntos financieros por 6 años hasta el 2001, si no me equivoco. Básicamente les quitaron control al alcalde y al consejo de asuntos financieros de D.C. y dijeron, lo vamos a controlar a nosotros porque ustedes no han sabido manejar su presupuesto, ¿okay? También, múltiples veces durante disturbios o protestas en la capital, presidentes han ordenado tropas federales en D.C. y han asumido control operativo de la seguridad. Esto lo hicieron, por ejemplo, presidentes como Lyndon Johnson y George Bush padre, ¿ok? Entonces, ya se había realizado en instancias anteriores, típicamente por motivos de mal manejo de la ciudad, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de seguridad, ¿ok? Donald Trump utiliza esa misma premisa y este fue el momento en el que él anuncia que él pretendía tomar control de la capital. Escuchen. And we're here for a very serious purpose, Something's out of control, but we're going to put it in control very quickly like we did on the southern border. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what Ahora, miren, entiendan algo. Si nosotros estuviésemos hablando de un estado cualquiera, me recuerdo nuevamente, Washington D.C. no lo es, pero para hacer el ejemplo, si estuviésemos hablando de un estado cualquiera que ha sido mal manejado por demócratas o también por republicanos y tiene la misma clase de problemas de indigencia que tiene Washington D.C., la misma clase de problemas de criminalidad que tiene Washington D.C., estando todavía muy por encima del promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes. Recordemos que el momento más grande de esta tasa fue en el 2023 en D.C., en el que se llegó a una tasa de 39.4% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora se ha visto una reducción en el último año, sin embargo todavía sigue estando por encima de los niveles prepandémicos del 2020 en adelante, la tasa de homicidio. También han habido durante varios años reportes, incluyendo de oficiales de la Policía Metropolitana, que dicen que el Departamento de Policía ha estado manipulando las cifras en cuanto se trata a crímenes violentos, ¿ok? Por ejemplo, en este artículo del 2019, un veterano oficial de policía de D.C. está denunciando lo que él llama años de corrupción y reclasificación de delitos por parte del departamento. Él dijo, si se trata de un robo y alguien entra en la casa pero no se lleva nada, nos pedirán que lo reclasifiquemos como entrada ilegal, lo que reduce el delito de grave a delito menor.
También dijo que lo que hacen es que si la víctima no quiere dar ninguna información, lo cambian a persona lesionada al hospital, dijo el oficial, ¿ok? En lugar de, por ejemplo, un crimen violento, una agresión, un asalto en contra de una persona, ¿ok? Y así subsecuentemente lo han hecho con múltiples otros crímenes para de esta forma aparentar que hay una reducción en los peores tipos de crímenes, en crímenes como invasión del hogar, en crímenes violentos, en asalto de autos. Obviamente lo que no pueden hacer para la reclasificación es homicidio, pero estoy seguro que si pudiesen hacer harían lo mismo que durante tanto tiempo hizo el chavismo en Venezuela, que todo era un ajuste de cuentas, todo. Podían ser una abuelita, ajuste de cuentas, ella pertenecía a una pandilla y de esa forma trataron de justificar 26.000 homicidios anuales, ¿ok? Pero entonces cuando tienes problemas como esos en la capital es algo diferente que si fuese en cualquier otro estado, porque al fin y al cabo Estados Unidos siendo una república se puede hablar de que bueno, van a haber estados que van a estar bien gobernados y estados que no, pero está en el derecho de los gobiernos regionales y estatales pues hacer lo que quieran allí con tal de que el electorado lo permita y no lo saque a los votos, ¿ok? Pero si estamos hablando de la capital, yo pienso que le compete directamente al gobierno asegurarse de que lo que es el rostro más importante, por lo menos desde el punto de vista político de una nación, no sea un absoluto vertedero, un absoluto basurero y un lugar con un nivel de crimen muy superior al promedio del país. Encima de eso, en tantos lugares de DC, lo que se ven todos los días son imágenes como estas. Una gran cantidad de personas viviendo en las calles y esto nuevamente fomenta la imagen de un país colapsado, un país en decadencia, ¿ok? Imagínense, tú llegas a la capital de un país y estas son las imágenes que ves cuando estás caminando por las plazas, por los parques y por las calles, ¿ok? No va a dar una buena representación de lo que es el país y por ende me parece que la decisión que está tomando Donald Trump, si esta terminase funcionando, ¿ok? Es totalmente la correcta, porque cuando tú demuestras que no eres lo suficientemente hábil para manejar los problemas que tiene la ciudad en la cual tú eres alcaldesa, estoy a punto de mostrarle las declaraciones de la alcaldesa, pues en efecto tiene que venir papi gobierno federal y hacer tu trabajo por ti, ¿ok? Ya sea que te guste o no. Ahora quiero que escuchen este discurso, porque este discurso es tan cómico, porque esta mujer, esta alcaldesa de Washington DC, al mismo tiempo que ella es demócrata y está tratando de hacer comentarios en contra de la administración para verse fuerte y estoica, al mismo tiempo ella sabe que realmente ella no tiene ningún control y al mismo tiempo ella tiene que admitir que Donald Trump sí tiene la autorización legal para hacer lo que está haciendo. Escuchen. My message to residents is this. We know that access to our democracy is tenuous. And while this action today is unsettling and unprecedented, I can't say that given some of the rhetoric of the past, that we're totally surprised. What I would point you to is the Home Rule Charter that gives the president the ability to determine the conditions of an emergency. Now, we could contest that, but the authority is pretty broad. And so, like, if you wanted to say the most outrageous thing, one might say, well, I won't say that. It could be something very small. Like, I'm not saying that that's what he's doing, but it could be. And if he deems it and he puts the meat around it and the argument around what he thinks is an emergency. Ok, lo que ustedes acaban de escuchar es una sopa de letras, una ensalada de palabras que no habíamos escuchado desde el último discurso de Kamala Harris, ¿ok? Increíble. Bueno, yo no estoy diciendo que eso es lo que él está haciendo, pero pudiésemos decirlo y él pudiese, bueno, mejor no lo digo. Una vez más, increíble. Esto es una persona que sabe que no tiene ningún poder real frente a Donald Trump y es una persona que sabe que él tampoco tiene ningún basamento legal. Entonces, ella quiere mostrarse como una persona fuerte y hacer un comunicado que pueda agradar a su base demócrata, pero al mismo tiempo ya sabe en qué posición se encuentra realmente, ¿ok? Entonces, miren, vuelvo y repito, las declaraciones, por ejemplo, CNN está rodando un fragmento en el que Donald Trump dice que ahora la Guardia Nacional va a poder responder y va a poder hacer lo que quieran. Escuchen esto. See, they fight back until you knock the hell out of them because it's the only language they understand. You can see they want to get at it. And they're standing there and people are spitting in their face and they're not allowed to do anything. But now they are allowed to do whatever the hell they want.
Entonces Donald Trump obviamente se refiere a las órdenes que se dieron múltiples veces, inclusive cuando Donald Trump era presidente por primera vez y estaban ocurriendo disturbios, recuerden, mayoritariamente pacíficos en Washington, donde estaban incendiando inclusive capillas religiosas, cristianas, y se le había dado la orden a la policía de no responder, de no hacer nada, de dejar que las protestas ocurriesen, de dejar que la gente destruyera todo, de dejar que la gente que estaba protestando allí por BLM y otros grupos radicales de la izquierda pudiesen literalmente escupirle a los policías sin que esos policías pudiesen reaccionar, ¿ok? Y Donald Trump dice, bueno, eso ya no va a pasar, porque la única forma en la que estas personas que quieren crear caos, que quieren destruir, que quieren crear un desorden, que quieren sabotear una ciudad, un estado o un país, la única forma en la que van a entender es por medio de que la policía y que la guardia pueda hacer su trabajo y pueda, en efecto, evitar que los criminales sigan cometiendo crímenes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, se ha demostrado que en muchos escenarios personas más bien terminan pensando que su poder es mayor del que es cuando se les permite empezar a hacer disturbios. Cuando tú empiezas a pintar grafitis en una pared y ves que un policía que está ahí estacionado al final de la calle viendo cómo esta protesta está en efecto rayando las paredes ya no responde y no hace nada, pues probablemente tú ahora vas a estar envalentonado a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y así subsecuentemente hasta que llegan a los niveles que nosotros vimos en el año 2020 con las protestas mayoritariamente pacíficas que más daño de propiedad pública y privada ocasionaron en la historia de los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, también quiero mostrarles algo que es la cúspide de la ironía. Se estaba realizando una protesta donde pueden ver un pocotón de personas cantando "Somos DC, somos DC". Ok, entonces una cancioncita. Sí, una cancioncita. Esto tiene un tono más pacifista, más así como el Kumbaya. Dice, DC es nuestro hogar, tú no puedes tenerlo, Trump. DC es nuestro hogar, entonces vete ahora, ¿ok? Y pues, ¿qué pasó? Que pocas horas después de esta manifestación realizarse, para decirle a Donald Trump que en realidad en DC no hay crimen, en realidad en DC todo está de mil maravillas, cerca al lugar donde se estaba realizando Logan Circle, donde se estaba realizando esta protesta, le acabo de mostrar. Una persona murió después de un tiroteo en ese vecindario, ¿ok? Entonces, o sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nuevamente van a haber personas que van a decirme, Aquaviva, pero los niveles de homicidio han bajado en los últimos 2 años. Compárenlos al 2020. Eso es lo que importa. Porque cuando tú tienes un pico gigantesco, ¿okay?, que llega hasta su momento más alto en el año 2023, cualquier reducción subsecuente que todavía está por encima del momento, del nivel que estaba antes del pico ocurrir, no es realmente una victoria. Esto sería lo mismo que el régimen chavista darse golpes de pecho porque bajaron la inflación después de haber tenido una de las crisis hiperinflacionarias más grandes de los últimos 100 años, ¿ok? Sería igual de ridículo que eso. Pero entonces, miren, nuevamente vamos a ver cuál es el resultado de esta toma de la capital. Y yo pienso que acorde a esto, Donald Trump también pudiese estar enviando mensajes. Entiendan, el basamento legal Donald Trump lo tiene aquí de una forma que no tendría, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un estado común y corriente en Estados Unidos, pero por lo menos enviar un mensaje, miren, o sea, si ustedes no ponen su casa en orden, pues quizás yo voy a tener que meterme de por medio y asegurar de que lo estén haciendo. Y al fin y al cabo, ¿cuál es el trabajo de un presidente sino justamente resguardar los intereses de los ciudadanos de ese país? Una cosa que a mí siempre me ha resultado curiosa es, muchas veces cuando los demócratas hablan sobre cómo ellos quieren proteger a las minorías, a los latinos, a las personas afroamericanas y demás, pero al mismo tiempo hacen caso omiso del crimen violento que muchas veces ocurre justamente en las comunidades donde más viven estas personas de minoría, y que yo siempre he dicho, el hacer caso omiso de esos crímenes porque no quieres hablar de quienes los están cometiendo más que otros grupos, porque supuestamente eso es racista, lo único que termina haciendo es exponiendo a personas de esos grupos de minoría a ellos ser víctimas de criminales de su propio grupo, porque resulta que la gran mayoría de las víctimas de crimen violento y de homicidios son justamente personas también de grupos de minoría en estas comunidades. Entonces, cuando tú ignoras estos problemas, a diferencia de lo que dicen los demócratas de que quieren resguardar los intereses de las minorías, están haciendo todo lo contrario. Y por eso
Tantas veces hemos visto escenarios donde los demócratas piden que se le quite el financiamiento a la policía y dicen que la razón es porque quieren proteger a los afroamericanos, pero después van y entrevistan a personas afroamericanas viviendo en comunidades de clase trabajadora y las personas dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con que le quiten el financiamiento a la policía porque nosotros tenemos que vivir en estas comunidades y nosotros sabemos que a diferencia de lo que vende a los medios de comunicación de izquierda, de que es un mayor peligro para nosotros tener a la policía presente que tener a criminales en las calles rodando libremente sin miedo a que la policía los detenga, nosotros sabemos cuál es la realidad, nosotros sabemos cuál es la verdad. Entonces, nosotros no queremos que se le quite el financiamiento a la policía, más bien nosotros queremos que se le dé más financiamiento a la policía, ¿okay? Que haya más presencia policíaca en nuestras comunidades para reducir el crimen que nos agobia, que nos azota, que nos afecta, ¿okay? Pero entonces, miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.